Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya sabrán, Intercity fue retrasado hasta el 13 de junio, tomándose aproximadamente 50 días más para su salida. Esto se debe a la salud de los desarrolladores, a lo extenuante que es el proceso y a muchos errores que se han encontrado. En fin, en este video voy a mostrar varios teasers de Intercity, los más recientes, junto con una conclusión final de lo que será el juego. Además, daré explicaciones sobre por qué no deberían tirarle hate a los desarrolladores, ya que he notado esto en una parte de la comunidad. No digo que no se enojen, puedo entender que a algunas personas no les haya agradado esta noticia, pero no es motivo para menospreciar el trabajo que han estado haciendo durante tanto tiempo. Bueno, sin más relleno, aquí tienen otro Piggy video más del montón. Últimos teasers. Empecemos con los teasers más recientes para que estén informados. Primero, el juego tendrá traducción en otros idiomas. Como bien saben, Piggy Intercity será un juego basado en decisiones y estas se tomarán mediante diálogos, lo cual es muy importante. Algunas personas que no saben inglés podrían tener dificultades para avanzar en ciertas partes del juego. Por eso, Miniton confirmó que sí habrá traducciones oficiales, aunque serán implementadas en actualizaciones futuras. Mientras tanto, posiblemente se podrá usar la traducción automática de Roblox, la cual funciona, aunque puede fallar en algunos momentos. Según mi experiencia, estos errores son mínimos. ¿Cómo podría ir la historia del juego? En algunas filtraciones podemos apreciar varios emblemas que nos pueden ayudar a entender la historia. Si no quieres spoilers, podrías saltarte esta parte. En uno de estos emblemas se menciona lo siguiente: escapaste de la escuela, prólogo finalizado. Según una teoría que tengo, basada en varios teasers y señales, la escena donde estamos con otros estudiantes no sería un recuerdo, sino una ciudad alejada de los infectados creada por la Capitol. Me baso en detalles como las paredes que se observan, aunque podría ser una interpretación algo rebuscada. Siguiendo con esto, propongo que, como dicen los carteles de la Capitol, muchos residentes no conocen lo que hay afuera. Podría ser que nosotros seamos un estudiante que descubre lo que sucede y por eso escapamos de la escuela y de la ciudad, llegando luego a una base. Esto es solo mi teoría, cada uno puede interpretarlo a su manera. En algunos banners del juego se pueden ver detalles interesantes. Por ejemplo, uno muestra la opción de elegir entre dos bandos, ayudar a los habitantes de un pueblo o unirse a los bandidos. Esto podría indicar que habrá varios finales dependiendo de nuestras decisiones. En el grupo de los habitantes vemos algunos personajes. Hay un tigre cuyo nombre aún no conocemos, pero aparece en el tráiler. También está Kallen, a quien conocemos en el tráiler por primera vez. Luego está una cerdita recepcionista que aparece en un teaser, posiblemente en un hotel. Además, vemos a la alcaldesa Bailey, quien parece ser la más importante, ya que probablemente es quien da las misiones principales. En el lado de los bandidos no se muestran personajes destacables por ahora. Esto es lo más relevante de los últimos teasers. Al final daré mi conclusión sobre Intercity. Mapas nuevos y más información. En varios banners y teasers se mostraron nuevos mapas y una mejor vista de algunas zonas. Primero, vemos un garaje con autos en reparación, lo que podría confirmar el regreso de los vehículos utilizables en Intercity. Luego hay una zona costera donde aparece un infectado común y uno rápido, lo que sugiere que podría ser un área de riesgo medio. También se observan botes y habits en uno de ellos, lo que abre la posibilidad de poder usarlos, ya sea en misiones o para recolectar recursos. Después vemos una casa y una antena. También aparece la estación mostrada en el tráiler, sin mucho más que agregar. Más adelante se puede ver lo que parece un hospital y una zona donde aparece el tigre en un diálogo. En otra imagen se observa un lugar que podría ser una biblioteca o un sótano con infectados comunes. Por último, hay una imagen que parece mostrar el remake del centro comercial del Book 1, debido a su gran similitud. No parece estar completamente abandonado, ya que se ven tablones, lo que sugiere que se ha usado o se usa como refugio. Estas serían algunas de las nuevas locaciones. ¿Por qué el juego fue retrasado llegando a este punto? Muchos ya saben sobre el retraso de Intercity, lo cual generó polémica y bastante hate hacia los desarrolladores. Entiendo que algunos se hayan molestado, pero esa no es la forma de expresarse. También es cierto que varias personas han mostrado empatía. Quiero aclarar por qué el juego se retrasa y lo difícil que es crearlo. Para empezar, la programación no es nada simple. El juego está pensado para que cada decisión tenga impacto y no sea algo lineal.
Por eso implica crear múltiples scripts para cada tipo de elección. Como se ve en un teaser de fase temprana, se ha trabajado bastante en mejorar el sistema de misiones y su programación. Pero no solo eso, también se estuvo mejorando el modelado de cada animal. Cada uno y su respectivo modelo fueron animados y mejorados con el paso del tiempo. En uno de los siguientes teasers pueden ver cómo se animó cada tipo de animación. Esto debió tomar bastante tiempo para pulirlo lo más posible, ya que Miniton quiere un juego destacable y diferente al resto. Además, el juego es de mundo abierto y posee una gran variedad de localizaciones que fueron modeladas desde cero, con un terreno pulido y mejorado. A esto se suma la creación de guiones para que la historia sea lo mejor posible. También debemos tener en cuenta que cada persona que trabaja aquí tiene una vida personal y puede llegar a cansarse tanto física como mentalmente, pasando varias horas e incluso horas extras, como dice Miniton, para realizar un juego a gran escala como lo es Intercity. Todo esto puede llegar a ser frustrante. Ahora bien, ¿por qué aún hay bugs? El juego está hecho para basarse en la elección del jugador, buscando ser lo más libre posible, con un mundo abierto sin límites y además multijugador. Esto puede generar conflictos entre varios eventos. Pongámoslo así, imaginemos que somos un personaje y al hablar con alguien se nos dan tres opciones. Si elegimos la primera, se crea un vínculo bueno o malo con el NPC. Sin embargo, esto no solo queda ahí, ya que también afecta a diversas cosas del mundo, como la reputación, los finales, las rutas alternativas o incluso misiones diferentes o más difíciles. Al crear este sistema se abren muchas posibilidades dependiendo de lo que elijamos. Por eso hay que imaginar la cantidad de scripts que se deben crear para que cada uno funcione correctamente sin afectar otro tipo de final. Ahora analizaremos el video de bugs ya mostrados, para explicar la razón de ellos. En la mayoría de casos son errores visuales, los cuales son muy comunes si tenemos en cuenta que existe el sistema de grupos y el mundo de otros jugadores dentro del mismo servidor, lo que puede generar fallos en los NPC. Espero que esta explicación haya ayudado a entender la razón del retraso de Intercity. Ahora, sin más que decir, daré mi conclusión final sobre Intercity y todo lo que veremos en él. Antes de comenzar, recuerdo que colocaré un aviso cuando una parte sea teoría para que no se confíen completamente de mi versión. Pig Intercity es un juego multijugador de mundo abierto y supervivencia, centrado 10 años después del final del Book 2 del juego principal de Piggy. Aquí ya no somos el protagonista del primer juego, ahora somos un nuevo personaje que podremos personalizar a nuestro gusto, desde la especie de animal hasta su apariencia. El juego se centra en realizar un modo historia mientras sobrevivimos a la infección que, después de tanto tiempo, ha afectado a la humanidad generando mutaciones. Esto dividió al mundo en la búsqueda de una cura. Lamentablemente, la cura no funcionó y los distintos bandos pelearon por ella, lo que llevó a una división de los supervivientes. Uno de estos grupos es la capital, formada por militares que, al ver que nada iba bien, decidieron aislar completamente a los ciudadanos, protegiéndolos en una ciudad cerrada sin conocimiento del mundo exterior. Nuestro personaje se entera de esto y quiere descubrir qué oculta el exterior. Por ello escapa de la escuela en la que estaba y de alguna forma logra salir de esa ciudad, o tal vez la ciudad fue atacada, no se sabe con certeza. Otra teoría que se menciona es que podría tratarse de un recuerdo, donde nuestro personaje escapó de la escuela cuando la infección comenzó. Eso queda a criterio de cada uno. Después de eso, ya en el mundo infectado, llegamos a una base cercana donde conocemos a varias personas, entre ellas Jen, quien parece ser un personaje importante para la historia de Intercity. A partir de ahí se nos permite elegir entre varios bandos, como los habitantes del pueblo cercano o los bandidos. También existen otros grupos como los Valkyria, que buscan la paz mediante su poder, o los Libertadores, que quieren aprovechar la infección para generar una revolución, entre muchos más. En la primera región del primer acto encontraremos alrededor de 65 localizaciones diferentes en un mapa lo suficientemente grande como para ocupar 9 baseplates de Roblox Studio. En estos lugares podremos encontrar bases, mapas del juego principal, minas, pueblos, ciudades destruidas y zonas subterráneas, entre otras cosas. En estas ubicaciones conoceremos nuevos personajes que nos ayudarán en nuestra travesía, además de objetos útiles. Podremos elegir entre ser amables o egoístas con los NPC, lo que afectará nuestra reputación y la forma en que realizamos las misiones.
Con una reputación baja, las tiendas subirán sus precios y los personajes nos tratarán de manera diferente, incluso pudiendo atacarnos. Las misiones nos darán recompensas que nos permitirán avanzar a zonas más lejanas. El mundo es completamente abierto, no hay barreras que nos detengan, pero algunos lugares tendrán enemigos mucho más difíciles. Mientras tanto, podremos mejorar mediante la construcción de bases, con un sistema similar a Minecraft. Allí podremos crear puestos de trabajo como tala de árboles, minería, cocina y obtención de agua. Cuando tengamos una cama, algunos visitantes podrían pedir unirse a nuestra base. Según sus habilidades, podremos asignarles tareas para que nos ayuden y así no hacer todo solos. En las zonas más lejanas encontraremos infectados más peligrosos, incluyendo variantes con armas y armaduras, infectados rápidos más ágiles y letales, y el infectado tanque, que aunque lento, tiene una gran resistencia y un daño muy alto. Para enfrentarlos podremos conseguir distintas armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia o explosivas, como baits, espadas, picos, palas, pistolas, rifles semiautomáticos, francotiradores, lanzacohetes y rifles automáticos, entre muchas otras. Además, podremos mejorar estas armas con accesorios como silenciadores, miras o cargadores de mayor capacidad. También contaremos con un sistema de nivel que nos permitirá mejorar distintas habilidades, como reducir el consumo de hambre y sed, aumentar la vida, mejorar el inventario, tener más precisión con armas, conseguir más monedas, aumentar la suerte al buscar cofres y expandir la base. Todo esto servirá para enfrentarnos tanto a infectados como a otros supervivientes, incluyendo bandidos o incluso otros jugadores. Al final, todas nuestras decisiones influirán en el desenlace de la historia, permitiéndonos obtener un final construido por nuestras propias acciones. Pig Intercity está diseñado para ofrecer libertad total y evitar una narrativa lineal. Además, cuenta con rejugabilidad, permitiendo explorar diferentes rutas según nuestras decisiones. Si buscamos mayor dificultad, podremos jugar con otros jugadores, lo que hará que el mundo sea más desafiante dependiendo del tamaño del grupo. Esto es todo lo que ofrece Intercity, una nueva experiencia dentro del mundo de Piggy, donde podremos ver el regreso de personajes secundarios y crear nuestro propio camino en la historia. En conclusión, sabemos que puede frustrarnos cuando los desarrolladores nos ilusionan con una fecha de salida. Sé que muchos lo esperan, yo también me siento ansioso por este juego tan ambicioso. Incluso me atrevería a decir que es uno de los más ambiciosos dentro de Roblox. También hay que pensar que cada persona tiene una vida detrás de la pantalla. Los bugs deben arreglarse, porque sería de esperar que si el juego sale con esos errores ya mostrados, igualmente habría críticas. Sé que el fandom puede estar inconforme con varias cosas, pero también hay que considerar la frustración de los desarrolladores al tener que retrasarlo, sobre todo con la presión de tanta gente molesta. Ellos pueden cansarse y también pueden enojarse si algo que hicieron no funciona. Por eso les pido que seamos empáticos. Ojalá esta sea la fecha final y podamos disfrutar de un juego pulido, completo y excepcional. Pensemos en lo positivo que será que los desarrolladores se tomen un descanso. Además, no todo es malo, ya que próximamente se lanzará una demo versión 2, de Pig Intercity, la cual traerá las mecánicas principales y una vista de lo fundamental del juego para no dejarnos sin contenido por la espera. Les estaré trayendo información de Intercity, sobre su progreso y todas las novedades que vayan saliendo. Debo admitir que probablemente olvidé algunos detalles pequeños, pero cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto la responderé. Gracias a todo el equipo de desarrollo por su trabajo. Antes de finalizar, quiero tomarme un momento para hablar sobre mi inactividad en los vídeos. Realmente lo siento, ya que la serie de curiosidades no me dejó tiempo para organizarme bien, además de otras ocupaciones. Sin embargo, ahora estoy mejor organizado y la serie ya no afectará a mis vídeos. Volveré con todo el entusiasmo para traerles el contenido que se merecen y subiré los vídeos prometidos muy pronto. Los espero, y antes de irme quiero agradecer por los 2000 suscriptores. De verdad no sé cómo agradecerlo, no pensé crecer tan rápido. Estaré preparando un video diferente para celebrar estos subs, con este apoyo no hay forma de que me detenga, así que seguiré adelante. Sin más que decir, este ha sido otro Piggy video más del montón. Un saludo y hasta pronto.